buenas noches. Comenzamos las noticias de hoy con la situación sanitaria que enfrenta nuestro país. Este era el panorama, vamos a ver las imágenes en nuestro planar, el panorama de hoy en algunos puntos de la capital. Imágenes que no se condicen con una cuarentena. La movilidad no responde a un confinamiento total y una de las críticas es el... Hay 3 hoteles. Los 3 hoteles están en Las Condes. ¿Cuál es la solución que le dan a esos pasajeros? A los pasajeros que no tienen reserva, la única solución es que reserven. Nosotros creemos que es una buena medida efectivamente los hoteles sanitarios, pero la improvisación, la rapidez y la poca preparación con que se presentan este tipo de medidas genera los problemas que hoy día estamos viendo. Si usted viajó después del 27 de marzo o viajará tras esa fecha, debe pagar alguno de dos agencias de viajes. Los precios van desde los 200 a los 500.000 pesos. El listado de los recintos no lo encontramos ni en la página del MinSal ni la de Cernatur. Puede sonar extraño cuando a vista de personas que todavía no tenemos conocimiento de cuáles fueron los criterios que ellos evaluaron. Yo creo que es una pregunta importante que habría que hacerle al MinSal para estar tranquilos. También hay otros proveedores de servicio que pueden colaborar en fortalecer la cobertura que se va a requerir en un futuro de mantenerse la normativa. Chile vive uno de los momentos más complejos de la pandemia, no solo por el número de infectados, también por la presencia de variantes más contagiosas. Especialistas llaman a evitar los viajes. Toda medida que favorezca la restricción de los viajes y la restricción de la entrada a personas provenientes de otros países va a ayudarnos a contener la diseminación de estas variantes. El llamado a las personas es a viajar solo si es imprescindible. Evitar viajes al extranjero, pero también por el territorio nacional, especialmente durante este fin de semana largo. Bueno, ¿y cómo está la situación de las camas críticas? Hay regiones del país donde la posibilidad de usar una cama crítica es de apenas el 2%. El sistema hospitalario de Chile está al borde del colapso y aunque clínicas y servicios públicos están haciendo todo lo posible, el personal de salud está agotado. No hay dudas de la grave situación que atraviesa Chile producto del COVID-19. La opinión es compartida por expertos, médicos, personal de la salud y autoridades, quienes coinciden en que esta vez estamos al borde de un colapso completo de la red hospitalaria. Tenemos en este momento en Chile más pacientes conectados a ventilación mecánica que nunca antes en la historia, y esa es una situación muy grave. Durante este miércoles se reportaron más de 6.050 nuevos infectados y 28 personas perdieron la vida solo en las últimas 24 horas. La situación más compleja es la que se vive en las UCIs. 2.683 personas están en estado crítico. 7.351 están hospitalizadas por el virus. Las camas disponibles son solo 139 en todo Chile y hay regiones donde prácticamente no quedan. Hoy día, si bien es cierto, aumentamos las camas UCI, ya tenemos una dotación de 288 camas UCI, tenemos 281 ocupadas, es decir, tenemos 7 camas UCI disponibles, lo cual representa un 2%. La realidad no es muy distinta en otras regiones de Chile. La Asociación de Clínicas Privadas advierte que si en la región metropolitana ya alcanzamos el mismo nivel de ocupación que durante la peor época del año pasado, en el resto del país los pacientes UCI ya son más del doble. En regiones, el año pasado, en mayo y junio, el máximo fue de 415, si mal no recuerdo, y hoy día están cerca de 1.150. Pacientes adultos mayores han prácticamente desaparecido de las unidades críticas, pero hoy son los más jóvenes quienes están siendo atendidos como pacientes graves. Nos ha sucedido en el último tiempo es que como la enfermedad ha ido bajando en el rango etario, una persona de 30, 40 años lo que decide es quedarse en la casa a pesar de que tiene dificultad respiratoria y cuando consulta tiene mucho daño de otros órganos y eso se ve en los exámenes de inicio y eso hace que su pronóstico sea un poco peor desde el inicio y que se requiera mucho más recurso técnico para poder recuperarlo. El inminente colapso de la red sanitaria preocupa porque no solo podría dejar sin atención a pacientes contagiados de coronavirus, sino a otros enfermos que también padecen de enfermedades graves o incluso retrasar diagnósticos. No solamente se ven afectados en una pandemia y en todo Chile y el mundo los pacientes con COVID que no pueden en un momento determinado si colapsa el sistema atenderse. Además se ven afectados otros pacientes que no son COVID,
que no tienen una infección por COVID, pacientes con infarto, diabéticos, pacientes con VIH. El esfuerzo que se ha hecho por aumentar la disponibilidad de camas tiene también como consecuencia un cansancio no solo físico, también emocional en el personal de salud. Entre el 20 y el 30% de ellos está con licencia médica. Nuestro personal sí está cansado, ha sido un año muy intenso y por eso solicitamos que nos ayuden también, que no esperen que haya una orden de cuarentena, sino que se mantengan en sus casas y se cuiden. Porque en la instancia en la que estamos debemos ser majaderos. Hay que usar la mascarilla y correctamente, protegiendo nariz y boca, cambiando las desechables y lavando las reutilizables. Lavarse las manos constantemente y mantener el distanciamiento físico son, en este momento, las medidas más eficientes para protegernos de un virus que sigue expandiéndose en Chile y el mundo. Y en situación de crisis es bueno ver lo que está pasando en otras partes del mundo, porque como hemos visto, mucho se ha hablado del aumento de casos en nuestro país, pese a las altas cifras de vacunación. Pero, ¿cuál es hoy la realidad de los países que están más avanzados en la inoculación contra el COVID-19? Andrea Aguilar nos cuenta. Israel, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido. Las imágenes de los países que más dosis de vacunas han aplicado por cada 100 habitantes tienen un factor en común: el retorno de una nueva normalidad que no llegó de un momento a otro. Se podría decir que hasta hace 2 o 3 semanas los números de contagio continuaban muy altos en Israel, incluso en aumento, lo que no se podía entender muy bien cuál era la causa, ¿no? En Israel, uno de los países líderes en vacunación, más del 50% de la población ya está vacunada, y en las últimas semanas se reabrieron colegios, bares y restaurantes, luego de superar un tercer confinamiento producto del alza de contagios en plena campaña de inmunización. De alguna manera la gente se relajó, al mismo tiempo se reabrieron las escuelas en donde los chicos no estaban vacunados y por ahí surgió un número muy grande de contagios, así que hasta que no se vacunen a todos los chicos probablemente no podamos llegar a esa inmunidad. Una inmunidad de rebaño que también parece lejana para Reino Unido, que a pesar de no registrar ningún fallecido por primera vez en 6 meses en Londres y de haber reducido dramáticamente sus contagios, hace un llamado a no bajar la guardia con el retorno a la normalidad. Recuerden que las reuniones en exteriores son más seguras que en el interior y la forma de continuar nuestra hoja de ruta cautelosa pero irreversible hacia la libertad es seguir las reglas. A diferencia del resto de Europa, cuya vacunación se ha visto retrasada por los convenios con los laboratorios, en Reino Unido se apostó por una vacunación masiva en el momento más álgido de la pandemia, que le ha permitido inocular ya 30 millones de personas, es decir, más del 45% de la población. Pero hay que indicar que el porcentaje de doble vacunados, es decir, de la pauta completa de vacunación en Reino Unido, está por debajo de la media europea. Lo que pasa es que, como digo, han apostado por un programa de vacunación masivo aún con una sola dosis. Si de campañas de vacunación masiva se trata, Estados Unidos está vacunando 2 millones de personas a diario, sin que esto implique una reducción de contagios, ya que esta semana se registró un 11% más de infectados en estados en donde se han levantado las restricciones y el uso de mascarilla. Por favor, esto no es política. Reinstalen el uso obligatorio de mascarillas, porque fallar en tomar en serio el virus fue lo que nos llevó al desastre en el que estábamos. La falsa sensación de seguridad en los países que más se han vacunado ha hecho que la población baje la guardia con las medidas de seguridad y crea que la pandemia es cosa del pasado, pero expertos aseguran que no hay nada más lejos de la realidad. Entonces, estas vacunas, la gente sí que se sigue infectando y sigue infectando a otros cuando la tiene puesta. Lo que pasa es que disminuye muchísimo la gravedad de la enfermedad. O sea que incidencia vamos a tener que seguir viendo durante bastante tiempo. Actualmente el único país que puede hablar de la anhelada inmunidad de rebaño es Seychelles, una pequeña isla de África Oriental en donde ya se ha vacunado el 89% de la población objetiva entre sus 100.000 habitantes, pero incluso para ellos la pandemia aún no ha pasado.
Bueno, vamos ahora a las consecuencias políticas que ha tenido la pandemia en nuestro país. Elecciones el 15 y 16 de mayo, suspensión de la campaña electoral y los alcaldes que no podrán volver a dirigir sus comunas durante todo este periodo. Estos son algunos de los aspectos que contiene la reforma que fue aprobada hoy por la Cámara de Diputados y que busca postergar las elecciones del mes de abril. La sesión no estuvo exenta de polémica. ¿Esto sale de aquí el jueves o no? Confiamos en que así sea, es necesario. Confianza que por momentos aumentaba y por otros desaparecía en un intenso día en el Congreso. El ministro nos tiene que dar garantías de fair play. Juego limpio pidieron en la sala y si bien los diputados finalmente aprobaron la postergación de las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Despachado el proyecto al Senado. El resultado a favor llegó a cambio de extremar las medidas sanitarias. ¿Cuál es el plan sanitario para tener unas elecciones seguras? Me sorprende porque es como que este gobierno y la autoridad hubieran hecho todo mal. Estamos en esta discusión por la irresponsabilidad sanitaria del gobierno. Reconocemos que hay cosas que mejorar, sabemos que la oposición ha hecho aportes, pero lo que sí nos llama la atención es que solo se hable de lo negativo, presidente. Muchas gracias. Molestia del Ejecutivo por un tenso debate en sala que evidenció la disconformidad de algunos parlamentarios con ciertos puntos del proyecto. Uno de ellos, la suspensión de la campaña electoral por la postergación de las elecciones hasta el 28 de abril. La idea no gustó en el oficialismo que pedía que los candidatos siguieran realizando campaña. La oposición se opuso, acusando que aquello solo favorecería a los postulantes con más ingresos, en desmedro de aquellos cuyos recursos para posicionarse ya se agotaron. Sería una vergüenza que estemos aplazando las elecciones, pero permitiendo que se siga haciendo campaña para favorecer a quienes más aportes privados tienen, principalmente las candidaturas de la UDI. Bueno, ¿y para qué hay un límite máximo de plata a gastar en las campañas? Aquí lo que parte importante de la oposición quiere hacer es impedir la competencia. El oficialismo no dio su brazo a torcer y eso que la idea original pertenecía a su gobierno. Incluso la sesión se suspendió por varios minutos para lograr un acuerdo. Las negociaciones continuaron en el pasillo y en un salón cuyo acceso cerraron a la prensa. ¿Mandaron a cerrar la puerta? Sí. Eso mientras la oposición aseguró que no daría espacio para que aquel artículo se modificara. La UDI quiere mantener las campañas en Chile y eso es insostenible. Si vamos a suspender las elecciones, lo que tenemos que hacer es suspender las campañas. ¿A ver, es conforme con esto? Vamos a ver lo que pasa en la sala. Finalmente los deseos del oficialismo no prosperaron y la sala aprobó la suspensión de las campañas desde la publicación de la reforma hasta el 28 de abril. Posterior a ello se podrán retomar las actividades. La propaganda electoral en espacios públicos además deberá ser retirada. Otro artículo aprobado, los alcaldes que postulen a cargos de elección popular no podrán volver a sus funciones a pesar que las elecciones se hayan postergado y la comuna seguirá a cargo de sus actuales administradores, algo que no gustó a la Asociación Chilena de Municipalidades. No se entiende, entonces, que los alcaldes no pueden retomar sus funciones para poder cumplir las labores de acción social que hoy día demanda esta difícil situación sanitaria. Algunos pretendan por mezquinas cuentas políticas que los alcaldes nos mantengamos alejados de nuestra principal responsabilidad, que es cuidar a nuestras comunidades. La Cámara de Diputados también aprobó que las primarias presidenciales se posterguen desde el 4 al 18 de julio y la segunda vuelta de gobernadores quedó fijada para el 13 de junio. El gobierno además aseguró transporte gratuito de metro, Merval y Biotren para el 15 y 16 de mayo, fecha de las elecciones que el Senado deberá ratificar este jueves en la votación en sala. Enfrentaron a saqueadores con un machete y golpes, aunque de igual manera la turba arrasó con su pastelería familiar. A un par de meses del ataque, 6 de los ladrones fueron detenidos. Bastó de un golpe para abrir la puerta y de un silbido con señales para llamar a la turba. Un pequeño local repleto de delincuentes, aún así eran pocos para los que luego se sumarían al saqueo. Estaban arrasando con una pastelería, incluso uno llegó con caja al hombro para seguir llevándose productos. Nos reventaron vidrios, balones de gas, pues en el video se veía pues que salían con cajas. Nunca se le pasa a uno por la mente que una microempresa o una pyme, que se fueran a hacer pues daño porque uno es del pueblo. Uno no le está haciendo daño a nadie.
Tuvieron el descaro de encender la luz para seguir saqueando. Rompieron vitrinas, refrigeradores y todo lo que había al paso. Si de poca vergüenza se trata, más de uno salió con bandejas repletas de pasteles, otros con torta en mano, uno fanático de berlines. Angustia, ¿qué iba a sentir uno? Angustia y tristeza de ver el esfuerzo que uno tenía de haber trabajado acá y de muchos años, porque esos son ahorritos que uno tenía de ver cómo lo habían acabado a uno, que eso fue en segundos. Yo me metí en medio de la gente, yo les suplicaba, yo les decía, ve chicos, por favor, no me vayan a dañar las vitrinas, colabórenme. El registro corresponde al 18 de octubre del 2020. La pastelería Mil Delicias de Melipilla terminó completamente saqueada. Algunos incluso degustaron en el mismo local. A más de 5 meses, sus dueñas se han puesto otra vez de pie. No fue fácil, si de hecho esa misma noche debieron enfrentarse a la turba. La mamá de mi yerno le dieron, no sé, con un palo, una pierna en la cabeza, yo resulté cortada un pie. Nos dio valor y ya al ver de que la suegra de mi hija se enfrentó en ellos, sacamos como valor a brigar a defendernos, para ir a tirar 1 a 2, a salir vivo o muerto como el dicho. Porque había gente que estaban también con armas y yo saqué una macheta y esa era la única defensa de nosotros. La pastelería de allá, no, señorita, no, señorita, no. Fueron cayendo uno a uno, 6 saqueadores identificados, detenidos por robo con intimidación, tras allanamientos realizados en la misma comuna, son vecinos de Melipilla. Van de los 19 a los 43 años, hombres y mujeres, todos con antecedentes, menos uno. Fue fuerte la participación de la ciudadanía, sobre todo en las redes sociales, que prácticamente funaron a estas personas. 5 de ellos ya tenían antecedentes previos por delitos importantes, por robo con intimidación, por hurto, por porte de arma blanca, por porte de munición, por tráfico de drogas. Según la policía, hubo planificación. Venían de otro local que no pudieron saquear, siempre en masa. La pastelería solo contaba con una puerta de madera, por eso la facilidad del ingreso. Con esta detención por parte del personal de la CIP, ya serían 4 las personas que se encuentran en prisión preventiva en esta causa, junto con otras personas que se encuentran formalizados y con otras cautelares de menor intensidad. Las pérdidas alcanzaron los 5 millones de pesos, pero debido al impacto social, los vecinos hicieron una colecta logrando recaudar casi la mitad. Privados también cooperaron con la familia de nacionalidad colombiana, que llevaba tan solo 1 año con el emprendimiento. Ahora realizarán una vuelta de mano. Melipilla está en fase 1, por lo tanto regalarán panes los martes y jueves a quienes de verdad lo necesiten. No me lo esperaba, me hago entender, no me lo esperaba porque yo dije, al fondo nos quiere la gente, porque ahí mostraron pues que nos quieren. Entonces uno se siente pues como que ha hecho las cosas bien. Yo pienso que como nos ayudaron también debemos pues como aportar ese granito de arena. Enfrentarse a una turba de saqueadores podría terminar en algo impensado. Por fortuna la historia terminó bien, con una pastelería destrozada nuevamente de pie y con 6 delincuentes cumpliendo sus respectivas cautelares. No, señorita, no. La recuperación de la economía ha sido más rápida de lo prevista. Esa fue una de las conclusiones positivas y principales entregadas por el Banco Central en su último informe de política monetaria, el IPOM, que es una radiografía del estado actual de la actividad económica de nuestro país. ¿Qué ha dicho el Instituto Emisor? Mejoró la proyección de crecimiento para el año 2021 y ahora la sitúa entre un 6 y un 7%, lo que significa un 0,5% más que lo estimado en el mes de diciembre del año pasado, cuando la estimación era que la actividad económica crecería entre un 5,5 y un 6%. La adaptación de las personas y también las empresas ha sido clave para las mejores perspectivas, según ha dicho el Banco Central, pero también reconoce que las nuevas restricciones sanitarias van a terminar en lo inmediato por afectar probablemente este proceso de mejoría. Y de la mano, obviamente, con la actividad
económica está el desempleo, que llegó a un 10,3% en el trimestre diciembre-febrero. Aquí tenemos en los últimos 12 meses la tasa de desocupación aumentó en 2,5 puntos. Es decir, claro, el décimo, y se trata del 10º mes con una cifra de 2 dígitos. Esa es la mala noticia, pero una situación que preocupa porque actualmente hay 938.000 desocupados. Eso es lo que significa el 10,3%. ¿Cómo está la oferta laboral? Eso es lo que nos cuenta la siguiente nota. Ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y el mercado laboral ha sido uno de los principales damnificados. Sin embargo, es el trimestre de mayo a julio el que se ha posicionado como el peor de esta crisis. El desempleo llegó a 13,1%. El 98% de las construcciones en la región metropolitana están detenidas. La peor cifra en 35 años para el desempleo en el Gran Santiago. Cifra que hoy ha disminuido a 10,3%, pero que sigue estando sobre los 2 dígitos y preocupando a las autoridades. La recuperación del empleo va muy de la mano del estado sanitario del país. No vamos a tener recuperación laboral y económica mientras no tengamos, por otra parte, recuperación sanitaria. Y esa ha sido la preocupación constante. La pandemia sigue impactando al mercado laboral, que pese a recuperar más de 1 millón de puestos de trabajo, se ha desacelerado y podría verse aún más afectado por las medidas de confinamiento. Claramente el tema de las cuarentenas va a afectar al mercado informal y al mercado formal en la medida que este no se declare como esencial. Con la cuarentena se redujo un 25% la oferta laboral, pero aún existen posibilidades de trabajo. La Bolsa Nacional de Empleo ofrece 213.000 vacantes. ¿Cuáles son los rubros más requeridos? Hay muchos cargos que son de las áreas operativas y administrativas, pero también tenemos cargos profesionales, una importante presencia de cargos relacionados con tecnología e informática y cargos relacionados con teletrabajo. Eso es algo que ha ido creciendo. Alternativas que se dan principalmente en la región metropolitana y que tienen un denominador común. El 48% de ellas ofrecen contrato a plazo fijo. En este minuto estamos viviendo una situación de incertidumbre porque tú no sabes lo que va a pasar. Nos cuesta más conseguir un trabajo que sea seguro. De todas maneras, nadie tiene certeza de cómo vamos a terminar ahora. La planificación a mediano plazo es muy difícil porque la situación lo amerita. Entonces a veces las empresas tienen que poner un plazo fijo para ver lo que va a pasar con la economía y con la restricción. Incertidumbre en el mercado laboral que los expertos esperan pase lo antes posible, sobre todo porque tras el informe de política monetaria del Banco Central se espera que mejore el crecimiento del país. Nos habla de que los motores de crecimiento están prendidos, tanto la economía internacional como las políticas internas. Esperamos que nos ayuden al resto del año para retomar nuestro crecimiento. Pero sí tenemos que estar alerta, porque efectivamente todavía nos queda mucho por recuperar en términos de empleo. Un presente del empleo rodeado de incertidumbre, a la espera de lo que pueda ocurrir con las medidas sanitarias, que podrían darle otro golpe a la fuente laboral de miles de chilenos. Robaron su identidad y en solo un par de horas realizaron compras y avances en efectivo en casas comerciales por más de 20 millones de pesos. Y todo a partir de un duplicado de la tarjeta SIM de su teléfono celular. Una sofisticada estafa que permite extraer toda la información que una persona almacena en su aparato móvil. ¿Cómo protegerse? Rodrigo Cid nos cuenta. Repentinamente el celular de Cecilia Guerra quedó sin acceso a redes de telefonía. Tampoco tenía internet. Fue la primera señal de que algo estaba ocurriendo. Cuando un amigo le compartió conexión, recibió una alerta en su teléfono móvil. Al compartir mi internet, que sí funcionaba de esa forma, mi teléfono, me llega una alerta de Banco Falabella, que es uno de los bancos que yo tengo, diciéndome que se había iniciado sesión con mi número de teléfono desde otro dispositivo. Cuando veo eso me doy cuenta de que esto no era casual. De inmediato Cecilia se comunicó con su empresa de telefonía para bloquear la tarjeta SIM. Ahí se encontró con la primera barrera. Llamo a Entel para pedir que por favor bloqueen este chip porque me hicieron este asunto que aparece que cambiaron el chip y todo. Nadie me sabe decir de qué forma entregan esto a otra persona. Y no lo van a hacer. Y las personas que te contestan, cuando no tienen respuestas, te cortan. Entonces, ¿qué pasó? Que les dieron alrededor de 5 horas a estas personas para que siguieran haciendo lo que fuese con mi teléfono.
Cecilia había sido víctima de una estafa conocida como SIM swapping y que consiste en la suplantación de la tarjeta o chip del teléfono móvil. Básicamente este delito dice relación con un engaño, básicamente, donde una tercera persona desconocida, utilizando, digamos, el mecanismo de una especie de usurpación de nombre, haciéndose pasar por mí, logra obtener antecedentes, digamos, frente a una compañía telefónica para solicitar un cambio de chip. La tarjeta SIM del celular es la que permite que te lleguen llamadas telefónicas a tu número, los mensajes SMS, etc. Por lo tanto, luego, mediante ese mismo mecanismo, ellos son capaces de autenticarse en distintos sistemas. Fue lo que ocurrió en el caso de Cecilia. De manera fraudulenta, un delincuente obtuvo una copia de su tarjeta SIM y la instaló en un teléfono distinto. El siguiente paso fue bajar y activar las aplicaciones de bancos y empresas de retail. Me dice, usted ha hecho 2 avances en efectivo de 5 millones de pesos cada uno y se entregaron por caja en forma efectiva, más compras en tecnología de teléfonos de alta gama. Compraron dólares, yo ya voy en más de 20 millones de pesos. Había más de una persona con mi identidad. Había una Cecilia en París, una Cecilia en Ripley, una Cecilia en Falabella, una Cecilia en Home Center, una Cecilia en Afex, en distintos lugares comprando y comprando. Finalmente, Cecilia tuvo que realizar personalmente el trámite de bloqueo de la tarjeta SIM. Yo tuve que ir a una sucursal de Entel donde me pidieron la huella digital, la cédula, el carnet de conducir, un montón de cosas para poder bloquear el chip de la persona que estaba haciendo mal uso de este. En cambio, le pasaron un chip a una persona cualquiera. Mediante un comunicado, Entel dijo que se encuentra investigando este caso puntual y que continuamente está implementando mejoras en sus protocolos de seguridad ante la aparición de nuevos delitos, una modalidad de estafa que quedó al descubierto a mediados del año pasado. Las empresas de telecomunicación tienen distintos mecanismos para acreditar la identidad de sus usuarios y también protocolos para el cambio de las tarjetas. Sin embargo, el celular como un método de autenticación solo debe ser usado por las empresas que entiendan los riesgos a los que se exponen ellas y a sus clientes. La Subsecretaría de Telecomunicaciones elaboró un protocolo para incrementar la seguridad de la entrega de tarjetas SIM y de esta forma proteger la información de los usuarios. Este caso es insólito, aunque no lo crea, quien manejó este auto y luego chocó contra un tren en Coronel es un niño de apenas 10 años. El motivo, su madre y padrastro, ambos estaban dentro del vehículo, pero habrían estado bajo los efectos del alcohol. Pasó a toda velocidad, pero su loca carrera terminó en este cruce ferroviario en el acceso sur al puerto de Coronel. A la vista cómo quedó el auto tras chocar con un tren de carga. El tren de carga iba ingresando al puerto y este vehículo iba a exceso de velocidad de sur a norte. Se encontró con los vagones atravesados ahí ingresando al puerto. Venía el vehículo a 110 creo que venía y no alcanzó a frenar. El auto del lado del copiloto no tenía ni la puerta, nada. Estaba todo hecho tira ese lado del copiloto. Venían después de una fiesta más encima. Y más encima que estaba en cuarentena. Fue pasada la 1 de la madrugada. Hasta ahí parecía un fuerte impacto con serias consecuencias. Los 4 ocupantes del auto gravemente heridos, pero lo más impactante era quien estaba atrás, el volante. Al verificar el vehículo menor, logran constatar que el conductor se trataría de un menor de 10 años, el cual se desplazaba con 4 personas más, entre ellas un adolescente de 17 años, la madre y el padrastro del menor. El padrastro y la mamá del niño siguen hospitalizados. Los demás ocupantes del auto fueron dados de alta. Por ahora es materia de investigación si los adultos venían o no bajo los efectos del alcohol. Aparentemente volvían de una reunión social y en pleno horario de toque de queda. Si es que vienen o no de una fiesta, ¿cierto? O de un evento en que compartieron con más gente, está siendo investigado por parte del Ministerio Público. El menor eventualmente podría haber sido inducido por terceros o sus adultos responsables a la conducción. Todas circunstancias que deben investigarse. Puede tener algún tipo de efectos penales, digamos, y por lo tanto de competencia de la Fiscalía. El Juzgado de Garantía de Coronel adoptó medidas de protección en favor del niño que protagonizó el accidente y realizó las gestiones para determinar a un adulto responsable de los cuidados del pequeño de manera provisoria, un menor de 10 años que ya había sido sujeto de medidas de protección. Se logró ubicar
a la abuela materna. Cabe señalar que el menor de Autos ya había sido sujeto de medida de protección por parte del Tribunal de Familia de Coronel, siendo egresado de manera exitosa en el año 2016. Pero a su corta edad nuevamente lo expusieron a una situación de riesgo. Una vez más vulneraron sus derechos. El próximo 14 de abril en una audiencia preparatoria se discutirá el futuro del menor, uno que podría haber terminado aquí por la responsabilidad de quienes supuestamente cuidaban de él. Enfrenta las peores cifras de fallecidos del mundo y una crisis política que solo se agudiza. Hablamos del presidente Jair Bolsonaro, que ahora incluso sufre la amenaza de un juicio político. Carolina Fernández nos cuenta. Eu saí, fui na praia, encontrei com algumas amigas e voltei para casa. Minha mãe estava lá deitada. Aí ela pegou Covid. Eu matei a minha mãe. Con estas potentes palabras, la reconocida cantante Chucha lanzó una comentada campaña para crear conciencia sobre las consecuencias del coronavirus. Porque Brasil enfrenta una difícil crisis sanitaria con más de 3.000 muertes diarias. De acuerdo con las cifras oficiales, entre el lunes y el martes se registró el mayor número de fallecidos en 13 meses de pandemia. Números que se dan en medio de medidas de confinamiento y que han provocado una profunda crisis política que golpea al presidente Bolsonaro. En Brasil se necesita rápidamente acelerar la velocidad de vacunación, principalmente entre las poblaciones más vulnerables. Con hospitales llenos, contagios y cementerios enterrando gente hasta la noche, los brasileños solo encuentran refugio entre sus súplicas para que esta pandemia se termine. Sin embargo, pese a que alrededor de un tercio de las muertes en el mundo por COVID se producen solo en Brasil, Jair Bolsonaro sigue pensando que las cuarentenas son una mala idea. Mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Temos que enfrentar a realidade. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. Só temos um caminho. Dejar o povo trabalhar. A la crisis sanitaria que se agudiza día a día se suma la grave crisis social y política que vive el país, con manifestaciones que recordaron el aniversario del golpe de Estado de 1964. Una conmemoración que coincide con la inédita renuncia de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y en el escenario de mayor tensión entre el gobierno y los militares desde 1977. A esto se le suma el polémico llamado del nuevo ministro de Defensa de celebrar y comprender el golpe de una manera histórica para el país. Dos actitudes típicamente negacionistas. La primera, un negacionismo histórico. Bolsonaro dice que Brasil no tuvo un golpe de Estado en el año 64, no tuvo una dictadura. Dice que ha sido un movimiento contra el comunismo para preservar a la democracia. Un escenario ya complicado al que se le suma una nueva petición de juicio político contra el mandatario impulsado por legisladores de oposición que buscarán que Bolsonaro termine antes su mandato. Una crisis que no tiene fecha de término y donde Bolsonaro seguirá navegando en aguas turbulentas cuando aún falta exactamente 1 año y 9 meses para que termine su mandato. Era el día 1 de abril de 1991 y en la aún frágil democracia chilena, un influyente senador de la República era asesinado a tiros, provocando una gran conmoción nacional. 30 años después, en el siguiente Archivos 24, reviviremos esos momentos y las últimas horas de vida de Jaime Guzmán. Minutos antes de las 6 de la tarde del 1 de abril de 1991, aquí en la sala N11 del Campus Oriente de la Universidad Católica, terminaba la que sería la última clase de Derecho Constitucional de Jaime Guzmán Errázuriz. Los exhortamos a que el sábado próximo no aprueben en el Congreso Pleno una reforma constitucional que debilita las normas relativas a los delitos terroristas. Ha sido asesinado a plena luz del día
un senador de la República, líder indiscutido de la oposición. 44 años atrás, en el seno de una familia de la alta sociedad chilena, nacía un niño flaco de característicos anteojos que desde temprano destacó como estudiante. Jaime no tenía ningún temor en decir lo que pensaba y en decir lo que sentía. Decía que nunca uno en política debe ser esclavo de su imagen, en que uno dice lo que a los demás les gusta escuchar. Sin desconocer la responsabilidad que puedan tener los militares que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos, yo sitúo la responsabilidad principal de esos hechos en los dirigentes del gobierno de la Unidad Popular. Era un gran polemista en televisión, una retórica muy fuerte y una capacidad de convencimiento carismático que uno reconoce. De profunda formación católica, primero en los Sagrados Corazones y desde los 16 años como alumno y hasta el día de su asesinato, como profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. En esta sala de la Escuela de Derecho, la N11, realizó su última clase de Derecho Constitucional a alumnos de segundo año. Era todo normal. Durante la clase no hubo ningún indicio de que alguien intuyera, sospechara o tuviera algún presentimiento. Pero ayer se quedó más de media hora. Más de media hora se quedó. Y él conversó con un profesor y luego salió. Y luego se fue. Incluso estuvo conversando con otro alumno. Tuvo 20 minutos, 25 minutos más. La idea original era operar entre la escalera y el auto. O sea, básicamente la idea original era operar ahí dentro de la universidad. Se dio vuelta, Jaime subió a la secretaría para decirle a la Anita que le avisara a Luis, su chofer, que acercara el auto a los pies de la escalera. Se jugara la posibilidad de que doblara a la derecha y no a la izquierda. Y efectivamente dobla a la derecha y cometen la operación ahí a un costado del semáforo. Nos da la información de que una bala solamente le habría rozado un brazo y que estaba bien. Minutos después de el senador Guzmán haber aceptado la entrevista, fue tiroteado y asesinado. La adolescencia de Jaime Guzmán coincidió con el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, a quien admiró y conoció años más tarde como presidente de la Juventud Alessandrista. En la Universidad Católica fundó el movimiento gremial y a sus 27 años vio cómo Salvador Allende Gossens arribó al poder. La diferencia entre este gobierno y los anteriores es que nunca estuvimos más sostenidamente en descenso que ahora. En el pasado en Chile había habido etapas mejores, etapas peores. Y malas. Algunas malas, otras bastante mejores de lo que tú crees. Pero ahora vamos en una pendiente guardabajo. Tras el golpe de Estado en solo una década, se transformó en estrecho asesor del dictador Augusto Pinochet, fue artífice de una nueva constitución política del Estado y fundó la Unión Demócrata Independiente. Y sumar entonces a todo un ser humano, no un simple voto, a todo un ser humano con lo mejor que tenga de sí, a una causa en que todos rememos juntos en beneficio del país. Su voz modulada, su lenguaje directo pero siempre sarcástico, lo hicieron habitual en los programas de debate televisivo. Allí promovió en 1989 su candidatura a senador por Santiago Poniente, donde enfrentó y derrotó a Ricardo Lagos Escobar, sacó el 17% de los votos, pero se instaló en el Congreso favorecido por un sistema binominal que él mismo diseñó. Usted es un hombre inteligente, joven, culto. Hablando en términos políticos, ¿no es cierto? Podríamos decir que es un muy buen partido. ¿Ah? Díganme una cosa. Presido un muy buen partido. Que se estaba discutiendo una propuesta de una ley de amnistía que venía discutiéndose durante todo el verano. Somos contrarios a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser indultados por la sola voluntad del presidente de la República, cualquiera que éste sea. Tras terminar su cátedra de los lunes, como era primero del mes de abril, justo antes de irse la jefa administrativa de la facultad, le entregó a Guzmán el cheque con su sueldo como docente. Una pieza clave para conocer lo ocurrido ese día en el Campus Oriente es el interrogatorio de la policía tras detener un año después a Ricardo Palma Salamanca. Yo estuve presente en ese interrogatorio junto con el comisario Barraza y dos funcionarios más. Yo le pensé que era muy absurdo, porque se dan cuenta. Es una zona bastante despoblada y se va conociendo la inteligencia este tipo no va a notar. El audio existe, no sé, dura varias horas, más de 2 horas debe durar. Y ahí está todo el relato. Yo había previsto que se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Él miró de arriba y se devolvió. Mientras Guzmán vivía sus últimos minutos en el Campus Oriente, un periodista del diario La Nación gestionaba una entrevista con él para el reportaje de ese domingo. Yo llamé por teléfono ese lunes alrededor de las 5:30, 6 de la tarde,
a Cristian Pizarro, que era el secretario del Senado de Jaime Guzmán. Él estaba en la sede de la UDI. En ese intertanto, mientras estábamos hablando, me dice: dame un minuto que me está llamando Jaime Guzmán por el otro teléfono, por la otra línea. A las 6 de la tarde con 27 minutos, el chofer de Jaime Guzmán Errázuriz encendió y aceleró el Subaru Legacy del año 90 para abandonar el Campus Oriente, sin saber que Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete aún lo esperaban infiltrados en un paradero. A 30 años del asesinato de Jaime Guzmán, este es su vehículo en el que viajaba ese día. Él iba en el asiento del copiloto, manejaba su chofer, Luis Fuentes Silva. Aún es posible ver los impactos de bala y una virgen que tenía junto al volante el senador y fundador de la UDI. Viene el vehículo, segundo. ¿Quién viene manejando? ¿Quién más viene el vehículo? ¿Dónde viene el senador? En asiento del copiloto. ¿Qué vestimenta tenía? Camisa raya y pantalón de. Yo estaba en un momento en el comedor de mi casa estudiando y de repente escucho como 4 o 5 disparos consecutivos. Al llegar al semáforo, el semáforo casualmente estaba en luz roja y de ahí salieron detrás del kiosco para dispararle a quemarropa. Yo recuerdo que estaba sacando fotocopias de los libros que uno sacaba en reserva, porque no había nada digital, no existían los PDF ni nada de eso. Muchos escuchamos ruidos y gritos, ¿no?, que venían desde la calle, que eran bastantes metros desde dentro del campus hacia afuera. Muchos creímos que era otro asalto más, porque habían habido asaltos al banco que estaba dentro de la universidad. Él dice que dispara 7 y Emilio, si no me equivoco, 4, porque en total son 11 disparos. ¿En qué posición empieza a disparar? ¿En qué momento? Cuando Emilio comienza a disparar. ¿Cuánto disparo va a alcanzar a hacer? ¿Yo? Sí. Cerca de 7. ¿Y Emilio? Cerca de unos 4, 5. O sea, tú disparaste más que uno. Bueno, el auto sigue en movimiento y yo sigo tirando. ¿Ya? Y bueno, ahí buscamos. Y Jaime no se dio cuenta, parece, del problema que tenía, porque le dijo al chofer que se fueran a la UDI. Y Juan Díaz, un dirigente joven de la UDI, se subió al auto de Jaime, abrió el vidrio de atrás, sacó un pañuelo blanco y se fueron por Suecia a la hora de más tránsito, a las 7 de la tarde, hacia el hospital militar. Mi mamá partió con mi hermano a la clínica, al hospital militar. Yo me quedé en la casa contestando los llamados. Llamaba a mucha gente, amigos, conocidos, familiares, intentando tener alguna información de lo que le había pasado a Jaime. Y bueno, obviamente me enteré a través de la cadena que hubo en ese momento de prensa. Las lesiones sufridas por el senador Guzmán fueron de tal gravedad que, no obstante los esfuerzos médicos desplegados, no fue posible controlar la severa hemorragia que lo condujo a un shock hipovolémico, el que provocó su deceso. En la televisión de ese restaurante, era el Bar Nacional ahí en Paseo Huérfano, veo con estupor la noticia de que habían asesinado a Jaime Guzmán. Subí de inmediato al tercer piso, a ver si abajo estaba lleno de gente, y Jaime estaba sobre una bandeja con una sábana que le llegaba hasta el cuello. Al lado había una bolsa negra donde estaban todas sus cosas, y yo decía: lo único que yo sé que en esa bolsa está de todas maneras es el rosario. Pues Jaime andaba con el rosario todos los días. Un asesinato que hizo temblar por aquel entonces la aún frágil democracia chilena. El asesinato de Jaime Guzmán me ha herido en lo personal. Acciones como estas buscan polarizar al país y quebrar su normalidad. El país entero también debe saber que quienes dispararon contra Jaime Guzmán no son los únicos responsables de su muerte. Además lo son quienes lo injuriaron, lo calumniaron, lo agredieron, lo tergiversaron y en definitiva crearon una campaña de odio en su contra. El asesinato que se hizo ayer de un senador de la República demuestra el grado de agresividad que tienen estos caballeros terroristas. Y bien claro, asesinato, no es muerte, como dice por ahí. Que este atentado al senador Jaime Guzmán no es de 2 o 3 personas que lo realizaron. Es algo que lleva detrás una planificación y que hay mucha gente pensando en eso.
Maximiano Errázuriz, primo hermano del asesinado senador, compró hace más de una década el mismo automóvil en el que fue baleado Jaime Guzmán. Le hice una cúpula de vidrio, le puse un mantenedor de batería conectado a la electricidad. Una vez al mes lo saco a dar una vuelta para que no se quemen los neumáticos. Le hago revisión técnica todos los años y ahí está el auto en perfectas condiciones, como un recuerdo personal y familiar de Jaime. Pero probablemente yo lo más lógico sería que algún día el auto se lo entregue a la Fundación Jaime Guzmán, porque es ahí donde debe estar. Era impactante ver el dolor y cómo estaban afectados. Y lo otro es que andaban muchos con una especie de cintillo negro en el brazo. Había mucha incertidumbre sobre quiénes habrían sido los asesinos de Jaime Guzmán. Barraza siempre nos lo dijo, de que en el fondo nuestra investigación iba a formar parte de la historia de nuestro país. 2 días de duelo nacional decretó por aquel entonces el gobierno de Patricio Aylwin tras el primer asesinato de un senador en plena democracia. Un crimen por el que fueron condenados Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete como autores materiales y otras 7 personas como autores intelectuales. 30 años después, solo 2 de ellos cumplen pena efectiva de cárcel en Chile. Faltan minutos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. ¿Sabía usted que a pocos kilómetros de Santiago existen impresionantes glaciares que son vitales para cada uno de nosotros? Bueno, estamos con el geógrafo Marcelo Lagos, que nos hablará precisamente de la importancia y de cómo están amenazados por el cambio climático, por el calentamiento global. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Bien, buenas noches, Connie. Bueno, claramente, los glaciares generalmente se ven como procesos de la naturaleza distantes de los asentamientos humanos, lejanos, complejos, interés de científicos y científicas, pero evidentemente tienen una conexión directa con la vida, con la biodiversidad y particularmente con el recurso hídrico, porque ciertamente cumplen un rol fundamental en ello. Son nuestras reservas, son las reservas de agua, por ejemplo, que tenemos en la región metropolitana. Pero no todos los glaciares son iguales. Hay distintos tipos. Claro, existen diversidad de ellos, pero particularmente aquí en la zona andina central, ellos tienen distintas personalidades, digámoslo así en simple. A ver. Porque en el imaginario de todos está el típico glacial descubierto, ¿cierto? Que es este hielo transparente, claro, expuesto, con un albedo potente, donde el sol... Muy típico del sur. Claro, el extremo sur de nuestro país. Y donde justamente existe la mayor proporción de ellos. Sin embargo, pero ojo, que ellos son los clásicos glaciares que tenemos en la retina, pero también son los que, producto del sostenido aumento de la temperatura, son más afectados. Ya. Aparte de este tipo de glaciares, están los glaciares acá arriba, cerca de Santiago, por ejemplo, el glaciar cubierto, que es una masa de hielo importante que puede tener decenas de metros de profundidad, pero está cubierto arriba por clastos, por rocas, por detritos que de alguna forma no hacen que sea identificable rápidamente en superficie, pero en parte esto los protege y hace que la fusión sea menos rápida que un glaciar descubierto, por ejemplo. Se derriten más lento. Más lento, pero igual se derritan, claro, se funden. Y terceros, están los típicos glaciares rocosos que generalmente muchos lo confunden o incluso no los perciben en terreno, pero evidentemente es una mezcla de hielo con una masa rocosa donde todo forma un gran cuerpo difuso y que evidentemente son muy representativos no solamente de la zona central, sino que desde aquí, en latitud hacia el norte particularmente. Estos escenarios nosotros fuimos a visitar con un equipo de TVN recientemente. Exactamente, y eso es lo que les vamos a mostrar a ustedes a continuación, una aventura en la montaña, porque Marcelo junto a un equipo de TVN formado por Belén Arellano y por Rodrigo Gutiérrez precisamente fueron a observar cómo se monitorean los glaciares que constituyen la reserva de agua potable para la región metropolitana. Veamos. El día de trabajo comienza para los expertos de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas. Son los encargados de monitorear los glaciares de nuestro país, las principales reservas de agua dulce de Chile.
De diversas formas, los efectos del cambio climático se hacen sentir en el territorio nacional. Particularmente comprender cómo los procesos son afectados, cómo la naturaleza es influenciada por los aumentos sustantivos de la temperatura, es vital comprender. Hoy acompañamos el monitoreo de glaciares en la cordillera central de Santiago de Chile para entender qué está pasando, cuánta agua disponemos y cuáles son los efectos ciertamente del aumento sostenido de estas temperaturas. Desde el embalse del Yeso en el Cajón del Maipo, nos preparamos junto al equipo de profesionales especializados en el estudio de glaciares y el ministro de Obras Públicas para subir a la cordillera y monitorear 2 puntos, los glaciares Bello y Pirámide. Ya estamos aquí en nuestra primera parada con el equipo de TVN en el glaciar Bello, en plena cordillera en la zona central de Chile. El rol de estos procesos de la naturaleza es vital. Un monitoreo que es una tarea compleja. Se realiza a más de 4.000 metros de altura, con temperaturas bajo cero, vientos que superan los 15 metros por segundo y que en más de una oportunidad han afectado los equipos de trabajo. Esta estación, estamos en este momento acá haciéndole mantención porque transmite satelitalmente datos cada 1 hora, donde nos dimos cuenta que la estación había tenido algún percance, se había volteado. Esto ocurre a veces con los materiales que nosotros utilizamos para mediciones. Estas máquinas ayudan a medir casi en tiempo real el estado del glaciar, entregando información vital sobre las dinámicas de su movimiento y quizás uno de los puntos más importantes, su nivel de deshielo que día a día crece debido al calentamiento global. En Chile existen más de 24.000 glaciares identificados por las autoridades. De estos, cerca del 70% se ubica al sur del país. Del total solo se monitorean 30, siendo elegidos los más representativos y accesibles para el equipo humano. Ministro, aquí desde la cordillera, ¿cuál es la importancia que revela el monitoreo permanente de glaciares para el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, los glaciares son en primer lugar la reserva de agua potable y la reserva de agua de riego que tenemos para toda la región metropolitana y en el resto de la cordillera para el resto del país. Y los glaciares nos van diciendo qué expectativas tenemos hacia adelante y cuánto de esto estamos perdiendo producto del cambio climático. A diferencia del glaciar Bello, aquí también estamos sobre un glaciar. Lo particular es que está cubierto de rocas. Ciertamente, este es un glaciar cubierto. A escasos centímetros bajo estas piedras tenemos una masa de hielo gigantesca que incluso puede alcanzar decenas de metros. Últimamente, para comprender con mejor precisión la evolución de la superficie de los glaciares, se utilizan nuevas tecnologías que permiten levantar la topografía del terreno de forma muy detallada. Esta tecnología se conoce como LIDAR, cuyas siglas del inglés traducidas al español significan detección por luz y distancia. Durante esta jornada, junto a TVN y el equipo de glaciología de la Dirección General de Aguas del MOP, hemos acompañado el monitoreo detallado de glaciares aquí en la zona central de Chile. Ellos ciertamente cumplen un rol fundamental y nos dan una serie de servicios ambientales, ecosistémicos, etc. Por lo tanto, aprender de lo que está pasando aquí nos va a permitir más rato ser mejores sociedades. Aprender de lo que está pasando, comprender que están disminuyendo sus tamaños, sus dimensiones y por lo tanto adaptarnos para lo que viene. Y precisamente para entender cómo se realiza ese monitoreo en terreno hemos traído esas máquinas hasta aquí con nuestra realidad aumentada, Marcelo. Sí, más que máquinas son instrumentos, son sensores. Y la tecnología LIDAR, que en rigor es un sensor activo que emite un láser, una luz ciertamente, que puede avanzar distancias horizontales gigantescas y luego retrocede. Esta información permite
y llegar al sensor. Y esa información permite levantar detalladamente la superficie del terreno en 3 dimensiones, como un eje cartesiano que veíamos en tercero básico quizás. Y eso te permite comprender cómo evoluciona en el espacio-tiempo la superficie de los glaciares y de esa forma entender ciertamente cómo el aumento sostenido de la temperatura los afecta. Y eso no es menor, evidentemente, porque están retrocediendo. Y comprender y visibilizar esto es base, es fundamental, sobre todo en un contexto, en un país que todavía no tiene una ley de protección de glaciares. Fundamental entonces la información que se está obteniendo a través de estos sensores para ver cómo van avanzando, cómo van evolucionando estas reservas fundamentales de agua que tenemos aquí en la región metropolitana. Así es, Connie. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a otra información del día. Mientras todavía se realiza el velatorio de Ángela, la PDI detuvo al presunto autor del atropello que le costó la vida a esta joven que protestaba en una barricada en la comuna de Colina. Según los antecedentes preliminares entregados en la audiencia, el acusado, además de huir, conducía ebrio. En prisión preventiva quedó Juan Zamorano, de 57 años, que fue detenido por atropellar a Ángela González, de 24 años, que minutos más tarde falleció. Ángela, madre de un niño de 7 años, estaba manifestándose cerca de una barricada en la intersección de Avenida General San Martín con calle Lo Seco. Finalmente, en la madrugada de este miércoles, se detuvo al conductor de la camioneta y se le formalizó por el delito de homicidio simple. El acusado es un empresario que, según testigos, es conocido en Colina. Existe un dolo homicida, ya sea un dolo directo o un dolo eventual, toda vez que el imputado, al momento de enfrentarse a esta barricada, disminuye la velocidad, acelera y finalmente termina atropellando a la víctima. Familiares y amigas de Ángela reaccionaron a la prisión preventiva del único acusado. Para nosotros fue una especie de alivio cuando estábamos fuera de la fiscalía, porque estábamos con rabia, como un respiro que por lo menos este gallo ya está con prisión preventiva y lo único que queremos es que se haga justicia. El imputado quedará en prisión preventiva y se determinó 100 días de investigación. Mientras tanto, familiares de Ángela se reúnen para despedirla y exigir justicia. No han sido días fáciles para el presidente de Honduras. Su hermano fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos, donde ya se abrió una investigación que involucra al mandatario centroamericano. Este era el ambiente que se vivía en las afueras de esta corte de Nueva York. Hasta acá llegaron decenas de inmigrantes hondureños con 2 objetivos: esperar la sentencia y manifestar su repudio contra el presidente de su país y su hermano. Precisamente el juez Kevin Castell sentenció a cadena perpetua al hermano del mandatario hondureño acusado de facilitar la importación de 185 toneladas de cocaína hasta los Estados Unidos, ayudando, entre otros, al cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. La condena también es una señal a los cuestionamientos que enfrenta el propio presidente de Honduras. Creo que era lo que todos los hondureños esperábamos, de que el juez le diera cárcel de por vida a esta persona. Antes de conocer la sentencia, el presidente Hernández ya anticipaba por Twitter el mal pronóstico y se quejó de los fiscales. Rechazo contundentemente, en nombre del pueblo hondureño, los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un estado que patrocina el narcotráfico o es un narcoestado. El actual presidente del país ha sido señalado en la audiencia. De hecho, los fiscales estadounidenses ya abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como co-conspirador en el juicio de su hermano y del hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, también acusado por narcotráfico. Al leer la pena, el propio juez ha dicho que el tráfico de drogas en el que participó el acusado había sido patrocinado por el Estado hondureño. Nosotros como ciudadanos hondureños que hemos sido afectados por la narcodictadura que tiene agobiado al país y a todos los ciudadanos, nos sentimos muy contentos porque este individuo ha afectado de una manera grandemente al país.
El juez ha ordenado que se confisquen propiedades por un valor cercano a los 180 millones de dólares, todos provenientes de supuestas acciones ligadas al narcotráfico. De esta forma, para muchos, la justicia norteamericana ha hecho lo que no hizo la hondureña, meter preso al hermano del presidente, quien probablemente no regrese nunca a su país. Milagrosa recuperación, Arturo Vidal sorprende otra vez. ¿Te acuerdas? Como en la previa de la Copa del Mundo de Brasil, cuando fue operado y en menos de un mes, listo, de vuelta a las canchas. Resulta que ahora en Italia destacan la recuperación que ha tenido Arturo Vidal. Intervención que recibió el 12 de marzo. Se espera que el 7 de abril pueda volver a estar dentro de la convocatoria del cuadro de Antonio Conte. ¿Qué dicen en Italia? En el Inter destacan al Rey. Mira. En Milán, Arturo Vidal encontró un nuevo hogar. En Inter se siente cómodo, valorado y respetado. El cuadro nerazzurro se prepara para defender el liderato de cara al desenlace del torneo. Pero justo el Rey tuvo que hacer un alto. Arturo Vidal ha sido intervenido quirúrgicamente. La intervención ha salido como lo previsto. El jugador saldrá del hospital a primera hora de la tarde y la fase de rehabilitación comenzará en los próximos días. El pasado 12 de marzo, hace casi 3 semanas, fue intervenido en su rodilla. Las muletas volvieron a ser parte de su vida. De a poco se comenzó a recuperar hasta olvidarse de los bastones. Además, el Rey mandaba un mensaje. Tercera etapa, recta final. Dios me acompaña, sigo fuerte y bendecido. Vamos con todo. En Italia están sorprendidos con la recuperación del Rey. Corriere dello Sport dice que su progreso es notable y su preparador físico personal lo dejó claro en este video. Fortaleciendo músculos, justo ahí donde toca Juan Ramírez. Acá, las 2 piernas arriba. Otro trabajo más, donde se coloca a prueba la fuerza del Rey. Los tiempos necesarios para la recuperación de un deportista oscilan entre alrededor de un mes y medio y hasta 3 meses. Pero esos plazos para Vidal no corren y en Italia creen que se espera su retorno para el 7 de abril ante Sassuolo. Disfruta hoy de la vida. El ayer ya se ha ido y el mañana puede que nunca llegue. Un Vidal reflexivo en el exclusivo Lago di Como, tal vez pensando en su futuro. Todo indica que quiere cumplir su contrato hasta el 2022, a pesar de los rumores de una posible partida. El Rey Arturo quiere seguir en Milán, su hogar ya establecido. Tenso ambiente en Colo-Colo, ¿eh? Bueno, era que no. No han aprendido nada de lo que vivieron la temporada anterior, que estuvieron a punto de descender. Bueno, peleas dentro del directorio de blanco y negro, la relación muy distante hoy entre el cuerpo técnico y esa dirigencia. Quintero sigue molesto porque no le trae los refuerzos. Y mientras no le traiga los refuerzos, como él lo ha señalado de manera increíble, no se hace responsable por los resultados. Parece que otra vez se cayó un central en Colo-Colo. Mira. Sin tener el plantel completo, estamos esperando la llegada del marcador central y del delantero todavía. El defensor y el delantero faltan. Sí, hace ya un tiempo que vengo hablando de lo mismo, ¿no? Pero bueno. Los golpes que ha lanzado en conferencia Gustavo Quinteros no han caído nada bien en el Monumental. El clima está tenso. El técnico Albo desesperadamente ha dicho que le faltan 2 refuerzos. La tardía llegada de incorporaciones tendrían un responsable, Harold May Nichols. Lamentablemente, bueno, son decisiones que tienen que tomar los dirigentes, que tienen que moverse con más rapidez. Sin dar un solo nombre, el técnico de Colo-Colo ha encajado varios puñetazos. Cree que el ex timonel de la ANFP no resolvió rápidamente el tema. Incluso ahora con Morón a la cabeza de las tratativas, él solo ha alabado su gestión. Tenemos relación directa con Daniel Morón y él está haciendo todas las gestiones de la mejor manera. Se adelantó un montón. Daniel Morón está haciendo todas las gestiones. La verdad que se ha movido muy bien, muy rápido. Se adelantó un montón con él. El ítem incorporaciones le pena al estratega que sigue a la espera de 2 jugadores más. Con la caída de Formiliano, el apuntado ahora es Emiliano Amor de Vélez, porque para el técnico el arribo de un delantero y un defensa son fundamentales para
poder pelear el campeonato, que es el objetivo, ¿no? Tratar de pelear arriba. Aunque una cosa es clara, Quinteros, más allá de lo mediático, ha sabido aislar al plantel de sus roces directivos. Gustavo se muestra contento en la semana, con ganas de trabajar, y eso es lo que nosotros nos deja tranquilos. Después lo que se diga afuera o lo que pase a nosotros no nos tiene que importar mucho. La tensión se hace sentir en el Estadio Monumental, el tire y afloje por refuerzos es claro, todo eso en la previa de un partido que podría traer más de algún coletazo. El próximo sábado el Cacique deberá viajar a El Salvador a jugar con Cobresal. Vamos al fútbol internacional, donde se están jugando las clasificatorias de Europa para la Copa del Mundo Qatar 2022 y el triunfo de Francia frente a Bosnia-Herzegovina con esa anotación, minuto 60 de partido de Antoine Griezmann. El campeón del mundo, venciendo por la cuenta mínima, está primero en su grupo con 7 unidades. Fecha 3 de estas eliminatorias europeas. Y nos vamos con la sorpresa. 1 para el equipo de Joachim Löw. Y la sorpresa, minuto 85, en el tercer lugar de la tabla. Vamos a la pausa. Volvemos con más en 24 Horas Deportes. Preocupación, conmoción. Esto ocurrió en un duelo entre Costa de Marfil y Etiopía. Disputaban el primer lugar de su grupo. En pleno partido, el árbitro se desmayó. Se suspendió el partido algunos minutos. ¿Qué más ocurrió? Lo ves en la siguiente nota. Era un duelo decisivo. Costa de Marfil y Etiopía peleaban por un puesto en la Copa de África. El reloj marcaba el minuto 80 y se activó la alarma. A little dizzy. He's a little dizzy. Which is not a good sign. El árbitro del partido, Charles Bulu, de 34 años, cayó de manera súbita al piso, inconsciente. La alta temperatura afectó al referí, quien sufrió una descompensación que obligó a los médicos a actuar de manera urgente. Salió en camilla, finalizando el partido y derivado a un centro asistencial. ¿Por qué no lo reemplazaron? El cuarto árbitro era de nacionalidad marfileña. Pero este no fue el único susto de la jornada. Vaya susto en un partido de baloncesto. De repente, uno de los árbitros colapsa. La imagen es dura, ha ocurrido en Estados Unidos. En el básquetbol universitario de Estados Unidos se vivió algo parecido. El árbitro del juego colapsó en el tercer cuarto y quedó inconsciente en plena cancha. Después de minutos, así salió del recinto. La buena noticia es que Bert Smith, después del colapso, está bien. Situaciones preocupantes en distintas partes del mundo, pero que ninguna pasó a mayores. Hechos inevitables que esperan no se vuelvan a repetir. Mira esta imagen preciosa, ¿no? Con el gran kayakista Aniol Serralsoles, en el sur de nuestro país, kayakista español que descendió más de 25 kilómetros en kayak desde la cumbre del volcán Nevado de la región de la Araucanía a través de un bosque que termina ahí en un lago. Con esta nueva aventura señaló que he viajado por todo el mundo y los ríos de Chile no tienen que envidiarle a ningún lugar. Además, logró realizar el primer kickflip, donde doble ahí del mundo en el kayak. Bueno, ha sido un año difícil por la cuarentena, por pandemia, y Serralsoles se ha reinventado el catalán aprovechando el tiempo de una pausa deportiva de manera más competitiva para realizar estos retos, explorar nuevas rutas y bueno, seguir con el kayak, con el deporte y la naturaleza. Con esa imagen e información vamos a la pausa. Ya continúa Connie aquí con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Detuvo a 5 integrantes de una banda delictual especializada en el robo con intimidación y violencia. Uno de sus miembros es el detenido por el asalto y tiroteo en el Mall Alto Las Condes de la semana pasada. Una banda criminal investigada desde agosto de 2020. La Policía de Investigaciones detuvo a un grupo delictual vinculado a una serie de encerronas en el sector de Chicureo. 13 acusados identificados por sus víctimas a los que se les acredita al menos 13 delitos de robo con intimidación y violencia. El día de hoy, en horas de la madrugada, se logra la detención de una banda criminal dedicada al delito de robo con intimidación y violencia, llamado Encerrona. En total fueron individualizados 13 sujetos, detenidos 8 y nos faltan 5.
Robos de los que se jactaban en redes sociales, dice la PDI, mayores de edad y todos con antecedentes por el mismo tipo de delitos. 5 detenidos en este operativo y 3 por hechos aislados solo durante el mes de marzo. Entre ellos el asalto y tiroteo en el Mall Alto Las Condes la semana pasada, en el que estuvo involucrado uno de los miembros de esta banda. Una persona de la banda y quizás varios más de la banda, como Jairo Galás, hicieron el asalto del Alto Las Condes, provocando pánico en centenares de personas e hirieron en la cabeza a un detective. Todo esto se hubiera evitado si la justicia hubiera actuado más rápido y la orden de detención hubiera salido a tiempo. Delitos violentos perpetrados por un grupo organizado de delincuentes, personas de interés para la Policía de Investigaciones que no descarta su posible participación en otros atracos. Efectivamente, estos sujetos para la Viro Centro Norte son sujetos de interés hace años ya, del 2018 que nosotros tenemos a estas personas individualizadas, habían sido detenidos con antelación también por esta brigada, por lo cual se puede inferir que estos individuos van escalando. La desarticulación de una banda delictual que aún tiene a 5 de sus integrantes en las calles y cuya investigación está a la espera de aclarar la verdadera participación de estos imputados en el asalto de Las Condes. ...24horas.cl. Conoce a tu candidato o candidata. Es la plataforma de 24horas.cl en la que encontrarás más de 1000 propuestas de candidatos constituyentes y lo más importante, con un buscador para que los encuentres por nombre, apellido o comuna. Un proceso fácil y simple para votar informado en 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Ahora viene un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que lo disfruten y que descansen. Buenas noches.